Bueno, en nuestra clase de hoy, de nuestro seminario sobre la articulación o la conexión de la historia, de los hechos históricos con lo que vivimos cotidianamente y con nuestro presente, el día de hoy vamos a tratar un tema que quizás en la secundaria se nos convierte un poco ladrilludo, que es la Primera Guerra Mundial, pero nosotros la vamos a tomar desde cómo el discurso de la guerra legitima un nuevo orden mundial. En este sentido, vamos a partir de una premisa, de una frase de Baran y Sexy que dice, ¿en qué puede el gobierno gastar bastante para evitar que el sistema se hunda en el fango del estancamiento? En armas, armas y siempre más armas. El operativo de este análisis histórico es que los principales hechos de la geopolítica mundial de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se centran en el uso de la violencia como arma económica y política. Es muy importante en este sentido el papel que juega la geopolítica, porque a lo que nos referimos con esto es como al ordenamiento del territorio, pero a partir de unos intereses y de unas decisiones políticas. Y cómo pareciera cuando la gente dice, no, es que esto no se trata de política, o no, yo no soy político, no tengo ningún pensamiento político, pero no nos estamos dando cuenta que la política va más allá, incluso en las fronteras que tenemos en nuestros países, es un resultado de la geopolítica mundial. Y esto se refleja sobre todo en hechos históricos anclados como lo que pasó a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1850 en adelante, e inicios del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1920. ¿Cuál es el tópico generativo? O sea, que esos avances, o sea, ese ordenamiento del territorio, ese ordenamiento geopolítico se centró en el uso de la violencia como arma económica y como también por arma política. ¿Por qué sobre todo arma económica? O sea, estamos hablando en un contexto en el cual se da la revolución industrial y en estos países como Gran Bretaña, que es la gran bandera de la revolución industrial y se convierte en la primera potencia capitalista, estos países europeos, estos países eurocéntricos, se convierten en un motor que empieza a expandir el capitalismo a nivel mundial, pero la manera de expandir el capitalismo es a través del uso de la violencia como una arma económica. ¿Por qué la violencia como un arma económica? Estas potencias tenían la necesidad de expandir sus mercados, encontrar materias primas que permitieran el proceso productivo, la transformación en el proceso productivo capitalista y además requerían mano de obra barata. ¿Cómo podrían adquirir estas tres condiciones que les permitía crecer económicamente? Recordemos las tres condiciones: mano de obra barata, materias primas súper económicas también y la expansión de sus mercados, rutas comerciales. Estos tres elementos que potenciaban económicamente a estos países europeos capitalistas, entonces hace que se use la violencia para poder dominar estos nuevos territorios. Pero ¿por qué entre Estados Unidos? Bueno, es precisamente la Primera Guerra Mundial, el hecho histórico en el cual anclamos la entrada de Estados Unidos como una potencia dentro de la dinámica del orden mundial capitalista. Aquí tenemos dos videos de Barack Obama en los cuales él registra esta nueva entrada dentro del escenario más contemporáneo de Estados Unidos en la guerra en Oriente, pues que sabemos que son territorios ricos en materia prima como el petróleo, territorios con buena mano de obra y que permite expandir los mercados. Siria es fundamental en el mar Mediterráneo, ¿no? Ajá, entonces mientras carga el video explica. En ese momento el presidente Barack Obama se pronuncia sobre la situación en Siria. Escuchemos. Hace 10 días, el mundo observó con horror cuando
cuando hombres, mujeres y niñas eran masacrados en Siria, en el peor ataque de armas químicas del siglo XXI. Ayer presentó un caso poderoso diciendo que el gobierno sirio era el responsable de este ataque. Nuestra inteligencia muestra que el régimen de Assad y sus fuerzas preparando el ataque químico, lanzando misiles a esos suburbios de Damasco y reconociendo que un ataque químico ocurrió. Y todo esto corrobora lo que el mundo puede ver plenamente: hospitales llenos de víctimas, imágenes terribles de los muertos. Se ha dicho que más de 1.400 personas fueron asesinadas, cientos de ellos. Bueno, en el link de la presentación que estaremos compartiendo para los participantes de nuestro curso, podrán ver con mayor detenimiento y análisis estos videos. Pero ¿a qué se refieren sobre todo estas dos apartes de noticias que saca en NTN24 y CNN? Pues es el presidente en ese momento de Estados Unidos, Barack Obama, planteando cómo a partir de un ataque que se da, un supuesto ataque, porque dice que es la inteligencia de su mismo país el que llega a esa conclusión. Entonces, este supuesto ataque con armas químicas le da la entrada a Estados Unidos a partir de esa excusa y de ser Estados Unidos el garante del derecho internacional humanitario y de la democracia a nivel mundial. Recordemos que la democracia es una bandera del capitalismo y que este mismo lema de democracia, fraternidad y libertad fue el que fue usado por las potencias capitalistas cuando hablamos en el principio, en el tópico generativo, para la colonización de los territorios africanos y asiáticos a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces vemos cómo hay una conexión ahí a partir de los principios democráticos, entre comillas, del capitalismo. Entonces viene una sustentación o una argumentación que permite una entrada militar, que permite el uso de la violencia para poder entrar a estos territorios y poder quedarse con lo que planteábamos al inicio, ¿no? Materias primas, expansión de comercio y mano de obra barata. Hacemos esta conexión con el discurso que hizo el presidente Woodrow Wilson en abril de 1917, cuando Estados Unidos aún no estaba directamente involucrado en la Primera Guerra Mundial, pero sí de una manera soterrada, como lo veremos más adelante. Entonces dice Wilson, es una guerra contra las naciones. Cada nación debe decidir por sí misma. La decisión que a nosotros compete deberemos tomarla con moderación y templanza para hacer honor al carácter de nuestra nación. Debemos dejar a un lado la exaltación de los ánimos. Nuestro motivo no deberá ser la venganza ni la demostración de la fuerza del país, sino únicamente la reivindicación del derecho humano, del cual nosotros somos un adalid. Entonces, como les planteaba ahorita, es la conexión de este discurso de la reivindicación del derecho humano o del derecho internacional humanitario en el momento de Obama, en el cual el presidente Wilson justifica la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también a través de un video que quedará colgado en esta presentación, podemos ver rápidamente, les mostraré algunas partes del video, podemos ver cómo los intereses de Estados Unidos para su participación en la Primera Guerra Mundial fueron más de tipo económico y de tipo estratégicamente geopolítico. Entonces, ¿de qué os habla este vídeo? Que podrán ustedes después observar más atentamente. Como Estados Unidos, cuando empezó la guerra, hizo una estrategia muy importante que fue potenciar industrialmente la creación de armas bélicas y prestar a los países europeos, sobre todo pues Alemania, no importaba el bando en el que estuviera, pero empezó a hacer préstamos de dinero y después